Os corrijo en este vídeo la práctica 15 que tenéis propuesta para esta semana. La práctica, como habéis visto, es una práctica guiada que espero que os haya ayudado un poquito a la solución de la misma. Vamos a ver un poco el diseño que tendría que llevar siguiendo el enunciado y ahora vemos el código y además os voy a contar algunas cosas que nos vienen en la práctica sobre el código, sobre cómo estructurarlo y demás. Lo primero que yo os planteaba era que el panel contenedor, o el frame principal, el panel contenedor que está contenido en él, le íbamos a dar de distribución como gestor de esquema un border layout. Este os recuerdo que es el que lleva norte, sur, este, oeste y centro. En ese panel contenedor vamos a colocar en la zona sur un panel, como aquí os indico, que va a ser un flow layout sobre el que vamos a colocar, como estáis viendo, el JTFI, el JHBox y JComboBox que tenéis ahí indicado, que sería esta parte inferior de nuestra ventana. Y en la parte central vamos a colocar otro panel, como aquí os indico también, que va a ser un grid layout con una fila y tres columnas. En la primera columna colocaremos este panel que estáis viendo, que os indico que sea un grid layout con dos filas, una columna. En la columna central tendremos otro panel que va a ser un border layout, perdón, con una etiqueta y un tesaria. Y en la tercera columna lo que vamos a colocar va a ser un JList incrustado dentro de un JScroll panel. Es decir, lo que estáis viendo aquí. Primer panel, un grid layout con dos filas, una columna en el que vamos a colocar los botones. En la columna central vamos a colocar otro panel donde en el norte pondremos la etiqueta y en la zona central, que es lo que ocupa más en un border layout, sería el área de texto que va a estar también incluida dentro de de un panel JScroll Panel. Y por último, en la tercera columna lo que vamos a poner es un componente que es un JList que también va a estar incluido dentro de un JScroll Panel. Todo esto lo tenéis ahí detallado un poquito más abajo. Vámonos ahora sí a ver el código en Eclipse. Mira, en esta práctica os he cambiado un poco la estructuración de lo que os había contado en clase. No nos había dado tiempo a hacer más ejemplos, por eso esto no había llegado a contároslo todavía. Fijaros que en esta clase, yo le he llamado GUI Práctica 15, voy a heredar de JFrame. JFrame ya sabéis que es nuestro contenedor principal, que es un contenedor de nivel superior, con lo cual por sí solo ya es una aplicación. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Al heredar de JFrame, mi frame ya es algo implícito a mi clase, algo a lo que yo me voy a poder referir mediante this, que ya nos ha salido en otras prácticas anteriores. Por tanto, al estar heredando de JFrame, yo ahora voy a hacer un constructor. En el constructor es donde voy a hacer todo el diseño gráfico. Pero también vamos a hacer ahora nuestro main, que hasta ahora lo estábamos haciendo todo dentro del main, pues vamos a cambiar un poco la estructura. En el main lo que voy a hacer es crearme un objeto de esta propia clase. Yo he optado además a la hora de crearlo, como veis, le estoy pasando un texto que va a ser lo que luego le voy a poner en el título a la ventana. Y además aquí estoy poniendo todo lo que eran las instrucciones que aplicábamos directamente sobre el frame, que eran, pues bueno, si queremos utilizar el método setResizable por si queremos bloquear que no nos modifique el tamaño de la ventana, y los métodos de siempre del pack, ser visible, y el control del cierre de la ventana con el método setDefaultCloseOperation. Al ejecutar el mail, lo que estamos es creando un objeto de esta clase, entrará en el constructor y me va a diseñar todo lo que es el interfaz gráfico que aquí he configurado. Vamos a ir por paso. Como veis al constructor, pues le llega una cadena, que es la que yo le estaba pasando desde el mail, que va a ser el título, y lo que estoy haciendo es llamando al constructor de la superclase, que en este caso, pues mi superclase es la clase JFrame, y le estoy especificando el título que les quiero poner a mi ventana. Lo siguiente que hago, pues bueno, esto supongo que lo tendréis vosotros igual, que es obtener el panel contenedor, que le llamamos en este caso CP, y voy a empezar ya a preparar paneles. He optado por empezar por el panel de abajo. En el panel de abajo, os recuerdo que iba a ser un flow layout, donde íbamos a colocar un componente que iba a ser un JTextField. Al JTextField, si le ponéis un texto, miraros los constructores de esta clase, pues ese texto aparece escrito por defecto en el textfield. También me estoy creando otro componente que es un JCheckBox, que en este caso lo he inicializado a falso. También lo podría inicializar a verdadero. Si lo inicializa a verdadero, por defecto el check me aparece marcado. Y luego teníamos un combo.
En la práctica, en el PDF, os explico tres formas de poder crear el combo. Una de ellas es utilizando el método add_item. En este caso, como lo que a mí me interesa es ir añadiéndole opción 1, opción 2, opción 3, pues en lugar de hacer un montón de add_item, he optado por hacerlo, como veis, con un bucle. Antes de seguir, os voy a enseñar la aplicación funcionando. Tiene algunos cambios, como vais a ver. Esta está ya completa. Mira que a mí no me aparece ahora mismo la parte de abajo, sino que simplemente estoy esperando o está esperando a que yo elija un color. El color lo puedo configurar pues como yo quiera, por ejemplo, con más o menos saturación, transparencia, en fin, como me parezca. Una vez que finalizo, pulso ese botón OK, ya me aparece la ventana principal. Estáis viendo, tengo arriba toda la paleta de colores y lo único que he hecho es el color que yo había elegido, pues como estáis viendo, lo he puesto en este botón 1 que tenemos en el GUI que estamos diseñando. Continúo por donde íbamos, estábamos con esta parte inferior, nuestro campo de texto, nuestro check y teníamos ese combo box con una serie de opciones que, como veis, una de las formas de añadirlo sería a través de un bucle utilizando el add ítem si fuesen opciones similares como en este caso. Esa es una de las formas. Os aconsejo que probéis hacerlo de las tres formas posibles. Otra de las formas es a partir de un array. Por ejemplo, aquí tenéis el mismo planteamiento de antes, me crea un array para 10 cadenas y voy añadiendo en cada una de las opciones, le estoy añadiendo la cadena, pues opción 1, 2, 3, sería una posibilidad. Es raro que tengamos que hacer un JCombo Box con este formato, por tanto, lo más habitual sería hacer algo parecido a lo que aquí estáis viendo. Por ejemplo, aquí lo que he puesto ha sido un array de provincias y en este caso lo que he hecho es cargarle una serie de provincias. Cuando me creo el combo box, en el constructor del combo box, uno de los constructores que tenemos es pasarle ese array con lo que yo quiero que me vuelque en el combo box. Y además, que esto tampoco lo había contado, creo recordar, tenemos un método que es el método setSelectIndex sobre el combo. Ese método le podemos indicar cuál es la opción que quiero en este caso marcada. En este caso lo he hecho a través del índice, sería la opción 3, con lo cual me debería de sacar Cádiz por defecto. Os lanzo esta versión también para que la veáis funcionando. Vamos a coger un color. Y fijaros que en este caso, por defecto, ¿veis? Me aparece lo que yo he elegido, que ha sido Cádiz, porque es la que quiero que me aparezca visible por defecto. Y la tercera forma que tenemos de poder cargar las opciones de un combo, pues sería a través de un objeto vector. Insisto, pero de forma y vais haciendo lo que yo estoy haciendo en el vídeo. Vais anulando las distintas maneras y lo vais probando y así vais cogiendo un poquito de soltura con todo esto. Unas veces os vendrá bien hacerlo de una forma, otras veces os interesará hacerlo de otra. En este caso hemos creado un objeto vector porque si os fijáis, cuando abrimos o vemos los constructores que tiene el combo box, se le puede pasar o bien crearlo vacío, bien un array, bien un objeto vector y tenemos también los models. Esto existe tanto para los JList como para los combos. Lo veremos un poquito más adelante lo que son los modelos, ¿vale? Muy interesante y que en algunas ocasiones nos van a venir bastante bien. Bueno, pues veis que tenemos un constructor al que le tiene que llegar un objeto vector. Como tiene que ser vector, yo no puedo ponerle aquí un list y decirle luego concretar vector. Primero me está dando error list. Me dice que no puede parametrizarlo. Lo está confundiendo y tendremos que ponerle Java útil list para que entienda que me refiero al list de Java útil porque resulta que hay otro list en el paquete Java WT. Cuando eso os pase, pues hay que indicarle el nombre completo, ¿vale? Pero aún así, aunque solvente ese error, pues fijaros que se me atranca en el constructor del combo box porque me está diciendo que no existe un constructor al que le llegue un list. Por tanto, este es un constructor bastante antiguo y espera que le llegue una colección tipo vector. No me vale hacerlo como estáis viendo ahora. Por tanto, si queréis hacerlo pasándole una colección, pues no os queda otra que crearos una colección tipo vector, aunque sea una colección un poquito más obsoleta. Bueno, pues os quedáis con de las tres formas con la que más os guste. Yo suelo utilizar muchas veces la de los arrays, creo que es bastante práctica
Y si lo que yo quiero volcar en el combo ya lo tengo, a lo mejor en una colección, pues también es bastante cómodo con lo de las colecciones. Lo de hacerlo uno a uno, pues es más raro que se utilice. Bueno, pues ya que tenemos todos los componentes, lo que voy a hacer al panel que yo le llamo panel abajo, fijaros que yo intento ponerle a todo nombres bastante significativos, cosa que os aconsejo mucho porque si no os vais a liar bastante. Pues a mi panel de abajo ya le añado mi test field, mi check y mi combo en el orden en el que yo quiero que se visualice. Continúo con el panel central. En el panel central os recuerdo que íbamos a tener un grid layout como gestor de esquemas con una fila, tres columnas. Y ahora empiezo a ir preparando esos componentes o esos paneles que voy a ir colocando a su vez dentro de este panel centro. Empiezo por el panel 1, que va a ser el de los dos botones. Como estáis viendo, es un grid layout con dos filas, una columna. Me creo el primero de los botones, al que yo llamaba botón 1, y lo añado al panel. Y el segundo botón, pues he optado por añadirlo directamente. Ya sabéis que esto nos puede venir bien en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces añadir un componente así directamente nos va a servir de poco porque yo ya no puedo acceder a ese componente, por ejemplo, para cambiarle el calor o para hacer cualquier otra cosa que necesite. Sigo con el siguiente panel, el que va a llevar la etiqueta arriba, donde pone etiqueta y el test área en el centro. Es decir, estamos con esta parte de aquí central. Pues en este caso, lo que me he creado ha sido el label, sí que lo estoy añadiendo en este caso directamente. Normalmente con un label se suele hacer poco. Bueno, depende. Muchas veces lo vamos a utilizar para programarlo y mostrarle diferentes mensajes al usuario. Si queréis que os aparezca centrado al constructor del JLabel, se le puede pasar el texto de la etiqueta y la alineación, que puede ser center, right o left. Y ya le estoy indicando que me lo coloque en la zona norte de este panel 2, que como veis le hemos puesto un border layout. El siguiente componente que necesito para esta zona central sería el test area, un JTest area. Ocurre como el JTest field. Si le ponemos algo de texto, ya me aparece escrito por defecto. Al test area también le podemos indicar en el constructor cuántas filas y cuántas columnas queremos. Yo en este caso no me ha hecho falta porque directamente lo voy a meter dentro de un scroll panel. El scroll panel es lo que me va a permitir a mí, aunque ahora no se vea, en cuanto yo empiece a escribir, ¿veis? Ya me apareció la barra de desplazamiento de abajo, horizontal, perdón. Si empiezo a escribir ahora hacia abajo, ¿ves? Ya me aparece la barra de desplazamiento vertical. Esto es el scroll panel. Y como estáis viendo, aparece de forma automática en el momento que hace falta. Con lo cual, bastante útil. Os recuerdo también lo que os comenté en clase, que no sé si os acordáis, y creo que también lo tenéis puesto en la práctica. No se puede hacer una DD al JScroll Panel, no os va a hacer caso. Entonces, lo más fácil para colocar un componente en un panel de estos que lleva la barra de desplazamiento es colocarlo directamente a la hora de crear el componente, es decir, pasárselo al constructor. Bueno, pues una vez que ya tenemos este scroll panel con todo colocadito, pues lo añadimos a nuestro panel 2, que es el panel que va a ir en la zona central de ese panel que va a ser el grid layout de una fila, tres columnas. Y la tercera parte que tenemos, pues sería nuestro JList, que ocurre igual que con los combos. Lo podemos hacer de dos formas diferentes. La primera que estáis viendo aquí ahora, que le quito ahora los comentarios, pues como veis es crearnos un array y a ese array pues le vamos añadiendo las opciones y cuando me creo el componente JList, al constructor del JList le paso el array con las opciones. Esa es una posibilidad y la otra posibilidad pues sería crearnos una colección, también tipo vector, le paso igual que al combo, donde yo tendré todas las opciones que yo quiera volcar en mi JList. Como son muchas opciones, deberíais de ponerle bastantes para que os aparezca la barra de desplazamiento. Lo más cómodo es que utilicéis de nuevo un J-Scroll Panel. Y de nuevo os digo lo de antes, no hagáis una DD sobre el J-Scroll Panel, sino que se lo paséis al constructor. Bueno, pues ya que tenemos los tres paneles, el panel 1 de los dos botones, el panel 2 que era el que llevaba el lápiz y el tesaria, y el panel 3 que como veis es el del scroll panel, que es el que vamos a colocar en esa zona central. Lo siguiente que vamos a hacer, pues al panel principal del JFrame, al Content Panel, le vamos a añadir a la zona sur el panel que yo he llamado abajo y a la zona centro el panel que he llamado panel centro. Y ya lo último que nos queda sería añadir la paleta de colores.
La paleta de color habéis visto que es algo bastante sencillito. Tenemos el componente J Files Chooser y lo vamos a añadir a la zona norte. Lo que habéis visto, que a mí me ha funcionado, que me permitía elegir un color y luego cambiarlo, era tan simple como hacer lo que estáis viendo a continuación. Para yo saber el color que se ha seleccionado, pues tenemos que llamar sobre ese componente JColorChooser a un método que es showDialog. Null se refiere a de qué ventana depende, ya veremos esto más adelante, le podríamos haber puesto el frame directamente, le pongo el texto que yo quiero para esta ventana de título y le digo el color por defecto que yo quiero. En este caso le he puesto, como veis, el color negro. Bueno, pues ese color seleccionado, el que luego el usuario me va a elegir, es lo que me está devolviendo este método showDialog y ese color es el que aprovecho para ponérselo al botón 1. Por eso a mí los botones me salían en esos colores rosas que habéis estado viendo que yo he estado eligiendo. Bueno, creo que con esto finalizo la explicación de esta práctica. Espero que os haya servido de ayuda.